Estimados amigos, qué gusto que puedan ustedes acompañarnos en la presentación de esta charla sobre The Visitors, Los Visitantes, la única ópera de Carlos Chávez. Soy Sergio Vela, miembro del Seminario de Cultura Mexicana, y vamos a dedicar los siguientes minutos a explorar la naturaleza y el contenido de esta ópera estrenada en el año de 1957, aunque su versión definitiva solo vio la luz de las candilejas hasta el año de 1999, dentro de las celebraciones por el centenario natalicio del gran compositor mexicano Carlos Chávez. Esta ópera tiene no solamente una gigantesca importancia artística, sobre ello vamos a hablar en el transcurso de los siguientes minutos, sino también resulta especialmente elocuente, pertinente, diría yo, para los tiempos peculiares que estamos viviendo, porque se trata de una ópera cuya sustancia dramática está íntimamente vinculada con la existencia de una amenaza. Hay una peste, la peste bubónica, hay una epidemia circundante, y los personajes de la ópera, como si fueran los personajes del Decamerón de Boccaccio, esa formidable colección de cuentos, se aíslan, pero no para contarse historias, como en el caso del Decamerón, sino para hacer teatro, para representar pequeñas obras que uno de ellos escribe para los demás. Parte del sentido importantísimo de esta ópera es que los personajes que son interpretados por los personajes de la ópera, es decir, el recurso de hacer teatro dentro del teatro, comienzan a confundirse. Es decir, los intérpretes empiezan a tomar las características psicológicas y la conducta de los personajes que representan. Primero hagamos un poco de historia en torno a la génesis de The Visitors, los visitantes. Puede llamar la atención que esta ópera, que a mi juicio es la más destacada ópera compuesta en México, tenga un título en inglés. Y es que Carlos Chávez había recibido en el año de 1953 el encargo de la New York Ballet Society, cuyo titular era Lincoln Kirsten, para escribir un nuevo ballet. Chávez había escrito ya 4 de los 5 ballets que compuso a lo largo de su muy larga y prolífica carrera. Sin embargo, Chávez, entusiasmado por la experiencia reciente de su gran amigo Igor Stravinsky, que en el año de 1951 estrenó su gran ópera La carrera del libertino, The Rake's Progress, decidió proponer a Lincoln Kirsten que en lugar de escribir un ballet, pudiera escribir una ópera. Kirsten se entusiasmó y Chávez, consultando con Stravinsky, recibió un consejo. Dado el éxito de The Rake's Progress, la carrera del libertino de Stravinsky, ¿qué tal si Chávez contactara al gran poeta estadounidense Winston Hugh Auden, que era el colibretista de The Rake's Progress? Chávez efectivamente contactó con Auden y este le dijo que por motivos de trabajo no estaba en aptitud de redactar el libreto que Chávez vislumbraba. Sin embargo, le recomendaba el propio Auden que Chávez trabajara con Chester Kallman, el colibretista de The Rake's Progress, que era además la pareja sentimental de Auden, un gran poeta, varios años más joven que Auden, y en particular un especialista en la ópera. En buena medida, la participación de Auden en libretos de ópera y en críticas de ópera se debe al profundo amor y conocimiento de Chester Kallman sobre esta forma artística que no es más que teatro expresado a través de la música. Así pues, Chávez comenzó la colaboración con Chester Kallman y tuvieron como título provisional de este trabajo The Toscan Players, los actores toscanos. Actores porque, claro, los personajes, como he mencionado, han de representar pequeñas comedias. Toscan porque la acción transcurre, como el Decamerón, en Italia.
y justamente en el contexto de una plaga o de la peste negra, la peste bubónica, que entre los años de 1348 y 1352 acabó con la tercera parte, si no es que incluso la mitad de la población europea. Entonces, la huella que dejó la gran peste negra, la gran peste bubónica en el siglo XIV fue enorme en todos los órdenes psicológicos, culturales, económicos. El recurso de hacer teatro dentro del teatro no es en forma alguna nuevo. A lo largo de la historia de las artes escénicas, frecuentemente vemos personajes que están actuando dentro de la obra. No solamente están representando ante el espectador, sino están representando ante los demás personajes que están sobre un escenario. Sin embargo, lo que resulta interesantísimo es que en The Visitors de Carlos Chávez, los personajes no vuelven al final a la realidad, sino que se ubican justamente en el triunfo del mito, en una especie de apoteosis de la trama. Y esto tiene que ver directamente con la materia, la sustancia dramática, que es lo que vamos a discurrir a continuación. Octavio Paz, en su gran volumen La llama doble, se refiere al famoso mito de Cupido y Psiquis, o Psique. Dice que es un eco platónico, el alma individual, es decir, Psiquis, es una imagen fiel del alma universal, que es representada por Venus. Y el alma individual progresivamente se va elevando gracias al amor, es decir, Eros o Cupido, hasta alcanzar la condición de inmortalidad. Es decir, el alma del ser humano pasa de la condición mortal a la inmortalidad por virtud del amor. Esto que está ampliamente estudiado por Octavio Paz en La llama doble, tiene un antecedente literario clásico muy importante. Es justamente El asno de oro del escritor romano clásico Apuleyo. Otra manera de resumir muy a grandes rasgos este asunto del tránsito del alma de la mortalidad a la inmortalidad es ver el tema como el paso de la oscuridad a la luz. En el caso de The Visitors, los personajes que interpretan a Cupido, el tenor, que se llama como personaje Pánfilo, la soprano, que se llama como personaje Laureta y que interpreta a Psiquis, y Venus, que es interpretada por el personaje que se llama Elisa y que es la contralto o mezzosoprano, no solamente van confundiendo en el transcurso de la obra sus emociones, es decir, las emociones de Pánfilo, Laureta y Elisa se van confundiendo con las emociones de Cupido, Psique y Venus, sino que al final se han convertido justamente en estas figuras míticas. En última instancia, la pantomima final, la pantomima con la que termina la obra, no es sino el triunfo del mito por encima de la realidad mundana. Los personajes no solamente interpretan el mito o la obra de teatro referida a Cupido, Psiquis y Venus, sino que se desdoblan en otros personajes. Y es interesante ver cuáles son los nombres que tienen estos personajes. Detengámonos un poco en ello. Pánfilo es un soldado superior, es decir, de rango elevado, nacido para mandar, pero su nombre implica la totalidad del amor. El nombre de Laureta alude al laurel con que se autocoronó Apolo cuando Dafne se convirtió justamente en laurel para huir de los lances amorosos del dios. El nombre de Elisa equivale al nombre de Dido, la reina abandonada de Cartago. Y en sentido antiguo, el nombre del poeta, que es Dioneo, significa lujurioso.
En el segundo acto de la ópera, una vez que han intentado actuar el mito de Cupido, Psiquis y Venus, y que por las procesiones fúnebres que escuchan a lo lejos se han visto interrumpidos en su ensayo, no pueden tener público porque están aislados, pero intentan hacerlo de la mejor manera. Decía, en el acto segundo, las cosas cambian porque han dado la bienvenida a un ser peculiar, un monje que ha tocado a la puerta. Han discutido si deben abrir o no la puerta porque temen contaminarse, pero también dos de los personajes dicen, ¿qué tal si necesitan nuestra ayuda? Entonces entra este monje, que por cierto en el prólogo habrá sido el corifeo, que cuenta cómo la peste llegó desde el este. Y esto ocurrió supuestamente a través de las ratas. Hoy científicamente sabemos que no eran propiamente las ratas, sino las pulgas que traían las ratas consigo, las que llevaban la peste y las que contaminaban a la población europea. Pero este personaje, que en el prólogo fue corifeo, aparece en el acto segundo como un monje y al darse cuenta que los personajes están representando pequeñas obras de teatro, les propone participar también en otras obras de teatro que él habrá de definir. Los personajes entonces, en una especie de alivio psicológico, se ríen. Es un momento magistral de la partitura, es un madrigal de risas, risa nerviosa, risa de desahogo. Y entonces aparece el personaje del monje convertido en Lázaro, representando al muerto que vuelve a la vida. Es una narración neotestamentaria. Pero en el momento en que está cantando este personaje, nos damos cuenta que al mismo tiempo está hechizando o hipnotizando a los demás personajes. Y entonces les propone actuar una obra en la cual Pánfilo se convierta en un centurión romano, Laureta se convierta en la prostituta María Magdalena, Elisa se convierta en la proxeneta que vende a María Magdalena, y Dioneo, el poeta, se convierta en un saduceo que niega la inmortalidad del alma. Las cosas se complican porque dentro de esta pequeña obra resulta que efectivamente el centurión Pánfilo paga por acostarse con María Magdalena, Laureta, y la posee. Antes de que las cosas puedan resolverse, porque ya ha habido un comercio carnal entre ellos, el monje les propone una nueva obra, donde Pánfilo será Adán, Laureta será Eva, Elisa será Lilith, que en la mitología prebíblica no tiene alma o roba las almas, es insulsa, y Dioneo se convierte en Satán, aunque por la descripción pareciera más bien Lucifer. Y entonces viene toda la narración o la actuación sobre la caída de la humanidad en pecado al comer del fruto de la conciencia. Y resulta que es el momento que aprovecha el monje para abrir las puertas y una turba de apestados entra al recinto donde ellos se han guarecido. Son los visitantes y termina el segundo acto con la muerte por peste de parte del monje. Para el acto tercero, las cosas han tomado un cariz completamente distinto. Laureta, que quedó embarazada de su contacto físico con Pánfilo, se enfermó, pero ha convalecido. Era justamente la manera como se desarrollaba la inmunidad contra la peste negra, haber padecido la enfermedad y sobrevivir a ella. Elisa, que ha odiado a Laureta porque le ha robado el amor de Pánfilo, Elisa la ha cuidado. Pánfilo ha huido porque no ha soportado estar junto a la turba de apestados. La casa donde han vivido se ha convertido en un hospital y el monje que murió ahora reaparece como una especie de médico. Las cosas se vuelven más complejas cuando Laureta
se entera de que está embarazada. Y Pánfilo regresa y cuenta el horror que ha visto en el mundo exterior. Sin embargo, viene la gran reconciliación. El amor ha sido propiciado. Genuinamente, Laureta ama a Pánfilo. Laureta, que ha sido un personaje que en los albores de la ópera era desdeñosa de las atenciones amorosas de Pánfilo, ahora lo ama. Y Elisa, que había sido la antigua amante de Pánfilo, está profundamente resentida. Máxime que ella, Elisa, ha sido quien cuidó de la convalecencia de Laureta. Pero Dioneo, el poeta, es quien tiene un poco más de sabiduría. Le hace ver a Elisa que no podemos ser dueños del corazón a fuerzas de nadie. Si uno posee a alguien a la fuerza, acaba siendo un conquistador y a la postre un enemigo. Dioneo, entonces, persuade a Elisa de que las cosas están bien entre el amor de Pánfilo y Laureta, y Elisa advierte que Dioneo ahora tiene fiebre. Es que la función de Dioneo como poeta ha culminado, ha escrito la obra, y el médico les propone que actúen el final de la obra, es decir, la llegada a la inmortalidad, la apoteosis de Psiquis, llegando como alma individual a la inmortalidad, que concluyan la obra que en el acto primero ha sido terminada y que así además entretengan a los convalecientes. Pánfilo, Laureta y Elisa entonces se disponen a retomar la obra que en el acto primero quedó interrumpida. Y efectivamente se nos muestra cómo el alma individual, Psiquis, padece todo tipo de tormentos en el inframundo y por su persistencia amorosa logra el perdón de Venus, y no solamente ello, sino que alcanza a través de la apoteosis la inmortalidad. Para ese momento, todo el coro se ha convertido en una especie de coro griego que comenta justamente el regocijo por el triunfo del amor propiciado. Y nos percatamos que es el momento en que Dioneo muere invocando a la musa. Por supuesto, mucho más es lo que se podría decir de The Visitors de Carlos Chávez. Podríamos hablar in extenso sobre las características de la partitura. Diré tan solo unas cosas más para concluir esta breve charla. A lo largo de la partitura hay muchísima tensión armónica, hay una tendencia a la bitonalidad, hay una amenaza constante porque las tensiones, no solamente la peste que acecha afuera, el peligro en que se encuentran los personajes, sino las tensiones suscitadas entre sus relaciones se expresan justamente a través de disonancias no resueltas o de bitonalidades. Sin embargo, hay dos personajes que tienen un tratamiento muchísimo más lírico. Por una parte, Dioneo, que es el poeta y que justamente tiene que seducir o propiciar que los demás personajes actúen lo que les está proponiendo. Y por otra, el monje, que en su formidable aria del acto segundo, igualmente con una serie de variaciones orquestales, va seduciendo a los demás personajes. Lo que es notable es que la ópera, en el momento en que alcanza la apoteosis y nunca vuelve al plano real, sino que se convierte justamente en la catarsis, en la liberación de las emociones, en la purificación, en el triunfo del mito, termina de una manera absolutamente tonal. Y con esto concluye por ahora nuestra charla sobre la ópera más significativa de las que han sido compuestas en México, porque sin duda Carlos Chávez es una de las figuras capitales de la historia de la cultura mexicana, y su única ópera, estrenada en 1957 en Nueva York, en el Brander Matthews Theater de la Universidad de Columbia, y después revisada varias veces, presentada en el Palacio de Bellas Artes, tuvo su estreno definitivo, es decir, la versión definitiva fue presentada en el Festival Internacional Cervantino de 1999 y en el Palacio de Bellas Artes ese mismo año.
Fue grabada profesionalmente entonces y los voy a invitar a que escuchen ustedes algunos fragmentos de esta ópera que resulta pertinente. En primer lugar, porque la trama se refiere a circunstancias que todos hemos estado viviendo y padeciendo en este periodo, pero sobre todo porque es una obra maestra de enorme importancia y además porque alude al triunfo y la inmortalidad del amor. Muchísimas gracias.